nombre es Rafael Brisita, me considero un medioambientalista nativo aquí de la zona. Estamos en el río Bao, lo que es la zona de Mata Grande o la cuenca del río Bao. Estamos aquí hoy para hablar de nuestra posición sobre la construcción de la represa que se está planeando aquí en República Dominicana. Pero antes de yo empezarle a hablar de las represas, quisiera hablar un poco de la situación que tenemos en la isla de la Hispaniola, principalmente aquí en el lado dominicano. Ya sabemos que la isla está compartida por Haití y República Dominicana, pero hablemos un poquito antes de la situación que tenemos en el medio ambiente de República Dominicana. Y le voy a advertir que los datos que yo le voy a hablar no son mis datos. Los datos que yo le voy a dar son de varias organizaciones, como la organización de la ONU tuvo una comisión sobre represas, que hace unos 15 años que se reunieron, también de otras organizaciones que se llaman la Organización International Rivers, Dam Watch International, Global Forest Watch, que quiere decir las personas que vigilan la cobertura forestal del mundo. Entonces, todos los datos que yo le voy a dar son referencias a estas organizaciones mundiales. Y finalmente, el Ministerio de Holanda, con la Embajada de Holanda en República Dominicana, también hizo un estudio aquí en República Dominicana, y ese estudio fue publicado en República Dominicana abril de este año. Entonces, estos son datos recientes que yo le quiero compartir antes de hablar de nuestra posición sobre la represa que se va a construir. Y también le quiero recordar otra cosa, que no es una sola represa, van a haber 3 embalses. Entonces, el daño que se va a causar no es solamente aquí en Bao, sino que hay otras 3 embalses que van a causar problemas para la zona. Déjeme primeramente empezar con la condición que tenemos en República Dominicana actualmente, antes de que se empiece la construcción de la presa. Primeramente, en la zona que estamos nosotros ahora hay una deforestación inmensa. Eso es número 1. Y luego vamos a hablar un poco más de eso. También estamos hablando de la cantidad de ganado que se está produciendo y usando el territorio montañoso en República Dominicana. La otra situación que tenemos es la polución de los ríos, arroyos y lugares donde el agua hace contacto con la tierra. Pero no estamos hablando solamente de polución de plástico y desperdicios. También estamos hablando de una polución intensa sobre el uso sin control de fertilizantes, herbicidas que están entrando a los arroyos y a los ríos. ¿Y qué sucede con esta polución? La vida que está en los arroyos y los ríos, los microorganismos, lo estamos destruyendo. Quiere decir que cuando un río fluye hacia el mar, la comida que necesitan los corales, los manglares y la vida marina llega destruida, porque le estamos poniendo muchos fertilizantes y herbicidas al terreno para producción agrícola sin control. Entonces, esta es la situación actual que tenemos. Entonces, la zona montañosa no es la única que está siendo afectada. También la zona marina, como le dije anteriormente, los manglares y los corales y la vida marina. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos que nos preocupa a nosotros antes de la construcción de la mina? Una de ellas es, en los últimos años, y le voy a dar datos de la organización Global Forest Watch, que sería una organización que mira la cantidad de foresta en el mundo. En República Dominicana, del 2001 al 2020, perdimos 7.4% de la foresta húmeda, la más importante de la isla. Ahí es donde se produce más oxígeno, donde se produce más lluvia. Eso se ha perdido. En 19 años hemos perdido 7.4. Al mismo tiempo, hemos perdido 14%
de la cobertura forestal en República Dominicana, solamente. No estamos hablando de Haití, pero solamente en República Dominicana. Es un impacto tremendo. 7.4 bosques húmedos, donde estamos parados ahora, como pueden ver. Esto es un bosque húmedo y 14% en toda la República. Un gran problema. Ahora, para nosotros, finalmente, como isla, les voy a decir cuál es el problema más grande. Como isla, el nivel del mar está subiendo. Quiere decir que zonas como Punta Cana, Samaná, el sur de República Dominicana, Puerto Plata, van a empezar a inundarse. Y cuando hay un huracán, el agua del mar va a penetrar la tierra y causar más daños. La precipitación de lluvia o la cantidad de lluvia que cae en República Dominicana en los últimos 10 años se ha reducido drásticamente. Pero se espera que de aquí al año 2050 haya una reducción de 15% en la cantidad de lluvia en República Dominicana. 15% es algo muy grave para una zona como la de nosotros. Y si se construye la represa, ¿de dónde va a venir el agua si no hay agua? Acá no estamos hablando del impacto de la deforestación en la zona de la sierra. Si vemos las imágenes de satélite de esta zona, continuamos deforestando la zona a un punto donde no va a haber recuperación. Lo que va a suceder es que la cantidad de destrucción del suelo y del medio ambiente va a tener un impacto mayor sobre la zona que va a coger 100 años para recuperar. Si nos sentamos y vemos las imágenes de satélites de la zona de nosotros, el único punto que queda en la isla es la cordillera central, donde se puede ver un poco de verde. El resto de la isla está totalmente deforestada. Mi punto con la deforestación es que ya estamos en un punto que no se va a poder regresar si no lo paramos ahora. Entonces les quería hablar de la situación actual antes de entrar a hablar de la oposición de la represa. Ahora le voy a hablar un poquito de el impacto de construcción de represas. La Comisión de la ONU Mundial de represa, el estudio de represa que se usó, fueron 444 páginas que esta organización emitió a la ONU para ver las condiciones de represas alrededor del mundo. Déjenme empezar para decirle que las represas tienen beneficios, sí tienen beneficios, pero tienen beneficios para lugares distantes donde se construyen las represas. Ese es el punto, que si se construye una represa aquí en Bao, los beneficios no van a ser para nosotros. Los beneficios son para ciudades y lugares distantes que no ayudan a las comunidades. Eso fue el reporte de la Comisión Mundial de Represas que se le entregó a la ONU. Ahora, la energía por fuerza de agua o hidroeléctrica no es energía renovable. La energía por hidroeléctricas no es renovable, es degradable. Le quiero enfatizar eso, que la gente en el mundo piensa que la energía hidroeléctrica es renovable. No es el caso, es degradable. Estamos degradando el medio ambiente por razones de que quitamos caudales, reducimos el hábitat de muchas aves, muchas especies, y el impacto humano es otro punto muy fuerte. Mundialmente, el impacto de represas en el mundo ha destruido zonas donde viven seres humanos que anteriormente producían mucho por agricultura, tenían una manera de recibir ingresos. Cuando llegaron las represas, lo que ha sucedido en la India, en China, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, Brasil ahora mismo es uno de los peores lugares en la construcción de represas. Entonces la Comisión Mundial lo que nos está diciendo es paremos la construcción de represas, porque lo que estamos haciendo es
degradando la condición para no solamente seres humanos, pero para el medio ambiente. Entonces, mire, le voy a dar otro dato de International Rivers Association, que es una organización que mira la condición del río mundialmente. En Estados Unidos solamente, no estoy hablando del resto de América, de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Desde el año 2016, y estamos en el 21, ¿ok? En 5 años se han decomisionado o se han cerrado y se han abierto caudales de río en 350 represas. De nuevo, del 2016 al 2021 se han decomisionado, se han deactivado y se han tumbado las represas en 350 lugares. Ahora, desde el 1917 en Estados Unidos se han decomisionado 1.797 represas. De nuevo, estamos hablando desde el 1917, que son 103 años. En 103 años se han decomisionado, se han deactivado 1.797 represas. ¿Quién nos está diciendo esto a nosotros? Que la energía hidroeléctrica, de nuevo, no es factible por razones de destrucción del medio ambiente. Entonces le quiero recordar esto, de nuevo, los datos son que debemos parar las construcciones de represas. Bueno, hemos hablado de la situación en la isla y República Dominicana específicamente. Ahora estamos aquí en lo que es la cuenca del río Bao que se pretende represar. Estamos a menos de 25 kilómetros, quizás menos de 25 kilómetros de donde nace este río Bao. Regresando al punto de por qué las organizaciones ambientales, las comunidades están opuestas a la construcción de la represa aquí en el río Bao, lo cual va a ser solamente como embalse para llevar agua por medio de un túnel hacia otro embalse en la zona de las placetas. Si miramos aquí el lugar donde estamos parados, podemos ver que ya el gobierno y la empresa que va a construir ha hecho unas marcaciones. Tenemos un punto alto, tiene que ser más de 100 metros de altura, quizás 250 metros, y otro punto en este lado donde planifican la construcción del muro de la represa. Les voy a explicar algunas de las situaciones de este punto específicamente. Primeramente, estamos dentro de una zona protegida. A unos cientos de metros de aquí empieza el Parque Nacional Armando Bermúdez, uno de los parques más grandes de todo el Caribe. Entonces, en una zona protegida, una zona donde se produce mucha materia orgánica por la caída de hojas y materias de la vida de la foresta. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más materia orgánica cae al suelo y cuando llueve, más residuos van a entrar a la represa. Lo que quiere decir que esta represa en poco tiempo se va a llenar de residuos orgánicos. Entonces, ¿por qué construir una represa en el punto más alto de la isla? Estamos quizás a unos 30 kilómetros del Pico Duarte, que es el punto más alto en el Caribe. ¿Por qué no construir la represa en un lugar más adecuado? No es que estamos de acuerdo que se construya una represa, pero ¿por qué escoger este lugar?
donde el impacto ambiental va a ser más grave y las situaciones del medio ambiente van a empeorar. Bueno, estamos aquí más o menos a unos 980 metros de altura, unos 3.200 pies para los que usan eso como referencia, dentro de lo que es el Parque Nacional Armando Bermúdez. Lo que estamos viendo aquí es donde el gobierno y la compañía que va a construir están planeando subir un muro que van a ser más de lo que entendemos, más de 60 metros. Lo que queremos ver aquí es el impacto que va a suceder con esa represa. Como pueden ver, hay árboles nativos, especies que son endémicas en República Dominicana, algunas que los científicos todavía no saben los resultados que darían el uso de esta vegetación y plantas para medicina y otras cosas. Entonces, lo que va a suceder aquí es un impacto dramático cuando se habla de la inundación de todos estos árboles que son endémicos a la República Dominicana. Cuando estos árboles se pudran y caen en la presa hacia abajo, la producción de gas metano se va a aumentar increíblemente y también vamos a perder la absorción de dióxido de carbono que los árboles nos hacen ahora. Absorben el dióxido de carbono y nos dan oxígeno. Todo eso se va a perder. Bueno, de nuevo, con el caso de la represa, lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir. En el caso de este río, están hablando de una disminución por lo menos de 85%, eso es lo que nos dicen ellos, el gobierno mismo. ¿Qué sucede cuando disminuimos ese flujo de agua? Lo que sucede es que el agua se estanca en lugares hacia abajo de la represa y el agua empieza a contaminarse por medio de la formación de algas, caracolitos pequeños que son dañinos para los seres humanos. Cuando se toma esa agua, viene contaminada con algas y caracoles que producen otras enfermedades. Y podemos hablar de ese impacto luego, del impacto económico y el impacto ambiental. Pero lo que va a suceder aquí con esa reducción en flujo del caudal del río es que va a haber mucha más contaminación en lo que es la poca cantidad de agua que está fluyendo hacia abajo. Pero no nos olvidemos que el agua estancada de la represa también va a tener un impacto, porque el agua no se está moviendo. Si se construye un acueducto, esa agua hay que tratarla antes de dársela a los seres humanos para tomar. Ahora mismo estamos en el punto de sondeo que se ha marcado la posición del muro que va a ser la represa aquí en el río Bao. Se puede ver desde este punto hacia el este, donde está el otro punto de marcación, que viene siendo por lo menos unos 500 metros, como medio kilómetro de aquí a allá a ese punto. Lo que podemos notar aquí es que obviamente ellos no van a subir el muro hasta acá, pero estamos viendo que van a ser uno de 60 a 70 metros de alto el muro. Y en la zona que estamos, anteriormente hablamos del impacto ambiental. Como podemos ver aquí en este punto, ya hay ganado en esa zona. Quiere decir que cuando hay erosión por la degradación del terreno, todo eso va a bajar hacia la represa. Lo mismo aquí a la mano izquierda, hay también puntos que ya están totalmente deforestados. Peor es la condición de ese cerro que está detrás, que está sembrado hasta el tope de ese cerro. Entonces la represa va a tener un impacto ambiental que hemos hablado anteriormente.
buenas tardes. Estamos ahora en el río Jagua, donde se planea poner otra de las represas para la mega represa que se va a hacer aquí en la zona de la sierra. Este río se va a unir al río Bao para entonces producir agua del embalse hacia otra comunidad donde las máquinas hidroeléctricas van a estar instaladas. Como hablábamos anteriormente, del impacto de las represas, cuando se construyen represas tenemos que mirar varios puntos y uno de esos es obviamente el impacto socio-psicológico, el otro es el impacto al medio ambiente y finalmente el impacto económico. En el caso del río Jagua hay un tema muy importante que ver, porque este río, igual que Bao, le entra al río Yaque del Norte, que es el caudal más grande de la isla de La Hispaniola, República Dominicana y Haití. Entonces lo que tenemos que ver aquí es que el impacto de esta represa en esta zona va a tener un impacto muy negativo. Recuerden lo que le dije anteriormente, que las represas que se hacen tienen un beneficio muy grande, pero son para comunidades que están muy distantes de donde la represa se construye. Ese es el caso de esta represa. Entonces le quiero ahora compartir primeramente el impacto socio-psicológico para las comunidades alrededor de donde se va a construir la represa o la presa. Esta represa se está construyendo sin un estudio socio-psicológico de las comunidades y se está construyendo sin un estudio ambiental para ver cuál va a ser el impacto. Entonces tenemos que ver eso como la primera situación socio-psicológica. La última cosa que va a impactar socialmente y psicológicamente es la devastación de comunidades río abajo. ¿Qué sucede con estas comunidades cuando ellos no tienen agua limpia del río? Se tienen que mudar porque no hay manera de sostenerse. Entonces es otro impacto social y psicológico porque ellos van a perder su manera de vivir. Sucede en muchos lugares donde hay costumbres indígenas. No tenemos eso en República Dominicana, pero hay muchos agricultores que se sostienen con el uso del agua como este río que tenemos aquí al lado. Entonces esos puntos del impacto socioeconómico debe ser algo que el gobierno debe de pensar antes de construir las represas. Tenemos que pensar lo que le va a suceder socialmente y psicológicamente a estas personas que están río abajo y presa arriba de la construcción. Todas las represas que se han construido alrededor del mundo se sobreestima la producción de energía hidroeléctrica. Típicamente nos dicen que van a producir, vamos a decir, 1 megawatt, lo que producen son 45-50% de lo que se programó. Otro punto importantísimo para nosotros aquí en el Caribe es el costo de mantener la represa por la acumulación de limo o de sedimentos. Nosotros vivimos en el Caribe. ¿Qué sucede en el Caribe? La temperatura del agua de la represa va a ser un poco más alta, pero más importante, si miran alrededor de nosotros, hay muchos árboles y hay mucha vegetación. ¿Qué sucede con esa vegetación? Que cuando la vegetación cae, entra a la represa y anualmente la represa se llena con 1% de sedimento, pero en el Caribe es 3 veces esa cantidad. Por la cantidad de árboles, la temperatura afecta. Lo que quiere decir que una represa que iba a tener 10 galones de agua va a perder 1%, 1 galón más o menos de capacidad por la razón de que se llena de sedimento. Tenemos un historial muy difícil en República Dominicana. El historial es pobre mantenimiento de las represas, o PM, prevención y mantenimiento. Usted va a las represas dominicanas, lo que ha sucedido en la de Bao, en la de Monción y otros lugares de las 32 represas, el problema más grande es que hay poco mantenimiento y la capacidad se ha reducido anualmente. Otro punto económico muy importante para nosotros, el historial
de que muchas comunidades donde se construyó la represa no le han dado energía y no le han dado agua potable. Entonces aquí tenemos otra situación donde el beneficio para las comunidades alrededor de la represa no se va a ver. No llega la energía y no llega el agua potable. Económicamente no es algo bueno para nosotros. Ahora, hablemos de río abajo, económicamente. ¿Qué sucede cuando este río deje de fluir? Los agricultores que viven hacia abajo de la presa van a perder sus frutos porque no va a haber suficiente agua para ellos regar sus frutos. El sedimento que se supone que vaya bajando con el río se va a perder y ese sedimento o limo le da una cantidad de fertilizantes naturales. Eso todo se va a perder. ¿Dónde van a quedar esos sedimentos? En la represa. Entonces eso se va a perder. Económicamente perdemos porque no hay buen abono y fertilizante para los productos agrícolas y finalmente cuando el agua que quede para el río se contamine con algas, con otras enfermedades de agua porque hay poco flujo, hay otro impacto económico, lo que es la compra de medicina para los habitantes que no tienen buena agua. Eso es otro punto que hay que ver. ¿Cuánto nos va a costar por servicios médicos y drogas o medicinas para curar a las personas que están río abajo? Y finalmente, el impacto económico para nosotros. Yo sé que se está promoviendo que la represa o la presa va a traer turistas. El caso es que el senderismo o el caminar en la montaña es lo que la gente quiere. No venir a bañarse en un lago que tiene el agua contaminada. Si ellos se quieren bañar en un lugar bonito, van a las costas, a las playas. Los turistas que están entrando a la zona de la sierra no van a regresar si no hay un río como este fluyendo. Entonces ese impacto económico se va a ver rápidamente cuando el flujo del agua se reduzca. Ahora vamos a hablar del impacto ambiental, que es lo más profundo que va a suceder aquí en la zona cuando se represen estos ríos. Los impactos ambientales son irreversibles. Cuando empiecen van a ser muy difíciles, Es un doble filo. Déjeme explicarle cuál es el doble filo. Cuando las represas se construyan, vamos a matar todos los árboles que ustedes ven. Ese es el primer filo, que se van a perder los árboles, que se van a perder. Ok, entonces, ¿cuál es ese filo? Primeramente, cuando los árboles se mueran, vamos primeramente a reducir la cantidad de oxígeno que producimos para nosotros sobrevivir. Segundo, cuando los árboles se pudran debajo del agua, de la represa, vamos a tener otro problema. La cantidad de gas metano que se va a producir por la decomposición orgánica de los árboles va a aumentar. Al mismo tiempo, como no tenemos árboles, el dióxido de carbono no se va a absorber. Los árboles halan óxido de carbono y tiran oxígeno. Si no hay árboles, no hay oxígeno. Entonces vamos a tener otro impacto mayor, que es el dióxido de carbono que va a salir. Entonces los impactos ambientales son extremadamente complicados y hay muchas cosas que ver. El otro problema medioambiental es la evaporación de agua. Ahora el río está fluyendo, se evapora un poco de agua, pero cuando represemos el río y la superficie de la represa crece de un tamaño inmenso, recuerden que están promoviendo esta represa como la más grande del Caribe. ¿Qué sucede? Que la evaporación de agua es un factor multiplicado por 100 veces lo que está evaporando ahora del río. Entonces ese impacto es la pérdida de agua potable que se va a ir por la evaporación, porque estamos en el Caribe y las temperaturas son altas. Entonces otro impacto muy importante es el nivel de evaporación de agua en esta zona. Ahora, un país turístico que depende de las costas, las playas. ¿Qué vamos a hacer cuando no dejemos que este río fluya hacia Montecristi
hacia el Atlántico. Primeramente, recuerden que vamos a atrapar todos los sedimentos y el limo y los alimentos se van a atrapar en las represas. Quiere decir que la vida marina no va a recibir los alimentos. Los corales y los manglares se van a empezar a morir porque no hay este flujo de agua potable mezclándose con agua salada, y la vida marina necesita esa mezcla de agua potable con sedimentos y limo y el agua salada. Como país de turismo tenemos que pensar las cosas dos veces. Espero que el gobierno lo piense muy bien, porque vamos a destruir una entrada económica muy grande al país por represar los ríos. El impacto a la costa es tan importante como el impacto aquí arriba en la sierra. Bueno, vamos a terminar de hablar de los impactos. Yo sé que el gobierno y las empresas o la empresa que está hablando de la construcción de estas represas o embalses, que son 3, han dicho que ya se ha hecho una inversión muy grande anteriormente y que no se pueden perder esos recursos. Hablemos de eso. Okay. ¿Por qué se invirtieron recursos anterior de hacer un estudio ambiental y un estudio sociopsicológico en la zona? ¿Por qué no se habla de eso? Porque una represa no se puede construir sin hacer el estudio del impacto social y del impacto ambiental y económico de la zona. La pregunta para el gobierno y para la empresa son: ¿por qué se invirtió ese dinero sin algo factible primero sobre ese impacto? Ahora, lo que nos están diciendo también es que se están haciendo estudios y zoneamientos de la zona, pero lo que nos han dicho es que el gobierno está en planes de construcción, no viendo el impacto social o el impacto del medio ambiente, sino que ellos están ya planeando la construcción de los túneles y de las represas sin hacer los estudios y el permiso ambiental. Seguimos al próximo punto. Vamos a hablar de posibilidades y oportunidades para el gobierno y las empresas que no construyan estas represas o embalses. Les voy a leer 2 palabritas que el nuevo Ministerio de Agua de República Dominicana, que fue creado por el presidente Abinader por la situación del agua en República Dominicana, porque él quiere combatir los problemas de agua, como el reporte de Holanda, del gobierno holandés, que le está diciendo a República Dominicana: ustedes están en una crisis, al año 2050 ustedes van a perder la isla. Entonces lo que queremos hacer aquí es recordarle que estas son las estrategias del Gabinete de Agua de República Dominicana. Escuchen lo que dicen las estrategias creadas por el nuevo Gabinete de Agua de República Dominicana. Número 1, proteger y conservar nuestros ríos y sistemas hídricos, ya que son la base fundamental para la vida y cualquier posible desarrollo. Esto lo dice el Gabinete de Agua. Segundo, ellos dicen que van a garantizar el derecho humano al agua, la protección de los sectores vulnerables. Estamos en una zona vulnerable porque si el manantial se seca la República. Tenemos que pensar en eso. De nuevo, estas son las estrategias del Gabinete de Agua de República Dominicana. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esas estrategias? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se seque el país y que contaminemos todas las aguas? Ya tenemos las recomendaciones del Gabinete de Agua. Otra oportunidad es reforestar ayer. Ya nosotros debemos estar reforestando desde hace un año, porque tenemos un país donde la deforestación está acabando con el mundo. Tenemos que reforestar, no hoy, ayer. Ayer debió suceder. Otra recomendación. La otra recomendación mía es rehabilitar o remozar las represas que existen en todas las zonas y las plantas de maquinaria donde se produce energía eléctrica. ¿Por qué no regresar a esas represas y ver la situación que tienen las máquinas que producen electricidad?
en vez de gastar todo este dinero en una soda protegida que no va a dar resultados, en 15 o 20 años van a estar llenas de sedimento. Señores, nosotros somos dueños del país, no el gobierno. Tenemos que forzarlo a que hagan esa remodelación o remozar esas represas. Somos una isla que tiene brisas constantes. Entonces, ¿por qué no aprovechar los cerros y montar molinos eólicos para capturar esa energía que es limpia? Y hay gente que dice, oh, eso es dañino al medio ambiente porque hay aves. Desafortunadamente, la fauna dominicana no existe. Entonces, no vamos a matar aves porque hay pocas aves. Entonces, la opción número 1, molinos eólicos que van a durar más y menos impacto ambiental. Número 2, estamos en el Caribe. ¿Qué sucede con los paneles solares que han bajado de precio a más de 100%? ¿Por qué no montar granjas solares para producir energía? ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Por qué no invertimos más en ese caso? Mi última recomendación, escuchemos la última recomendación del Banco Interamericano y otras organizaciones que hablaron de la producción de energía en República Dominicana. La República Dominicana produce más de lo que necesita, pero lo que sucede es que se pierde una cantidad grandísima por desperdicios de consumos ilegales y de la calidad de la línea de distribución. Entonces tenemos que ver ese punto. Las recomendaciones ya fueron hechas por el Banco Interamericano y otras organizaciones mundiales. Regresando al punto de los impactos a la zona, queremos reenfatizar que hay 3 embalses o 3 presas. Esto es sumamente importante. Ahora, la gente se estará preguntando, ¿por qué ellos hablan de la presa solamente? No, 3 presas que tienen que ser conectadas por túneles. Y no hemos hablado mucho de esos túneles. Lo que queremos dialogar aquí es, ¿cuál va a ser el impacto de esos túneles a nuestra sierra y a las montañas? Primeramente, estamos en una zona del Caribe donde hay platos que constantemente están moviéndose. Recuerdan que hace como unos 10 años hubo tremendo terremoto en la parte sur de República Dominicana y Haití, una destrucción grandísima. Entonces, de nuevo, regresamos a la pregunta del gobierno. ¿Qué estudio sísmico se ha hecho en la zona para garantizar a las comunidades como las Placetas, como a Los Limones, que si hay un terremoto no vamos a tener un desastre donde la mitad de la república se desaparece? Tenemos que pensar de que ellos tienen que conectar las 3 represas y eso se va a hacer por medio de túneles que van a tener un impacto inmenso sobre la naturaleza. ¿Cuáles son los resultados? Ellos no lo saben ni nosotros tampoco, pero sí sabemos que estamos en un plato donde hay movimiento sísmico constantemente. Finalmente, le quiero decir que le agradezco la oportunidad de venir a hablar, y no solamente de mi palabra, como le dije al principio, que estamos hablando de información por varias organizaciones mundiales. Le agradecemos la oportunidad de proveer la información y espero que basado en esto usted tome una decisión que sea bueno para su comunidad y no para usted mismo. Tiene que ser una decisión para toda la comunidad y no como yo me voy a beneficiar, sino como toda la comunidad se va a beneficiar. Si usted piensa que la presa es algo bueno, siéntese y mire los datos, no solamente que yo le di, pero asegúrese que no se lo esté diciendo una persona porque ellos quieren que se construya. Lo mismo porque no queremos que se construya. Pero hay que tener evidencia y hay que tener información que es probada científicamente antes de tomar una decisión. Y ese es el caso que yo hice, de mirar varios estudios y mi experiencia en varios lugares para hacer este video. De nuevo, gracias por la oportunidad.